me gustaría hacerlo poniéndome un poco en la piel de la persona que está enferma, que tiene una enfermedad grave. Seguramente esa persona necesita saber por qué ella y no otro. ¿Por qué me ha tocado a mí pasar por esto? ¿Qué tengo? ¿Mala suerte? ¿Qué es que Dios me castiga? Personas creyentes que se lo llegan a tomar como un castigo divino. También necesitan saber responder a otra pregunta. ¿Cuánto tiempo me queda de vida? ¿Es una enfermedad grave? Y si es una enfermedad grave que puede causarme la muerte, ¿cuánto tiempo me queda de vida? Otra pregunta que se harán, ¿y qué va a pasar cuando me muera? ¿Se acaba todo ahí o continúa de alguna manera? Si está en manos de médicos, le puede hacer esas preguntas al médico, pero el médico le va a contestar desde un punto de vista material de la vida. Le puede decir, tiene esta enfermedad porque tiene una predisposición genética, le quedan tanto tiempo de vida porque hay otros casos semejantes donde la gente ha durado tanto tiempo. Y la pregunta de ¿qué pasa cuando me voy a morir? Seguramente lo que el médico le dirá es que, no, mire usted, no se puede demostrar científicamente que exista la vida después de la muerte. Con lo cual esa persona se ha quedado igual que estaba. Porque no ha encontrado ninguna explicación filosófica existencial de por qué ella está enferma y no el vecino, con lo mal que le cae. Y tampoco ha encontrado una esperanza en el caso de que esa enfermedad acabe con su vida. Por eso la muerte es uno de los miedos, el miedo a la muerte es uno de los miedos más grandes que tiene el ser humano. Y creo que eso ocurre porque la mayoría de personas evita el saber sobre la muerte. Pensamos que si no pensamos en ella no va a ocurrir. Y en realidad todos nos vamos a morir en algún momento, tarde o temprano. Las personas jóvenes pueden decir, mira, no me comas a mí ahora la cabeza con el tema de la muerte. Ya lo pensaré cuando sea viejo y me vaya a morir. Pero hay veces que la muerte llama a la puerta sin avisar, a través de enfermedades graves y repentinas o accidentes de tráfico. Entonces no podemos dejar el tema para otro día. Ya nos está tocando. Si no es a nosotros, a una persona que queremos. Porque suele pasar eso, que alguien de los que queremos se muere antes que nosotros. Los padres, las personas mayores, pero a veces también hermanos, hijos. Entonces no podemos dejar el tema para más adelante, porque ya lo estamos viviendo. Y como a la mayoría les pilla por sorpresa, hay un gran trauma, un gran sufrimiento y enfermedades causadas por ese sufrimiento. Ya hemos visto antes casos de cáncer de mama relacionado con la pérdida de un hijo. Y yo creo que esto ocurre porque hace falta enfrentar la realidad y saber que realmente sí que existe una esperanza y una explicación a todo esto. Y esa explicación, también la ciencia puede ayudarnos a responder esas preguntas. Por eso quiero hablaros de testimonios de personas que han estado en ese umbral entre la vida y la muerte, que han vuelto para contarlo y que están viviendo experiencias en ese momento, y que la ciencia se ha dedicado a estudiar estos casos. Hablaremos de experiencias cercanas a la muerte, hablaremos también de las experiencias del final de la vida, experiencias de personas moribundas, que en el final de la vida parece que se han puesto de acuerdo en tener una serie de experiencias que parecen extraordinarias, pero que son muy comunes en todo el mundo. También hablaremos de las personas que afirman recordar vidas pasadas, y también de aquellas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. Pero lo haremos desde la perspectiva de trabajos de investigación. Hablemos primero de las experiencias cercanas a la muerte. Vamos a... Si quieres, utiliza la silla. O tú. Es que estoy mejor, más cómodo de pie. O luego tengo que subir al avión, voy a estar sentado un montón de horas. Bueno, vamos a empezar hablando de experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? Pues es una experiencia que han vivido personas que han estado en estado de muerte clínica. Eso quiere decir que se les ha parado el corazón, han dejado de respirar y la actividad de su cerebro ha cesado. Y en ese estado de cosas hay personas que han experimentado algo que después esas personas, algunas han sido reanimadas con las técnicas que hay hoy de reanimación, ahí con el choque eléctrico. Y cuando son devueltas a la vida, cuentan una historia que ocurrió en ese periodo donde su cuerpo estaba clínicamente muerto. Esa experiencia es muy parecida de unos seres humanos a otros y comienza con la separación de su cuerpo. Lo que ellos son se separa del cuerpo como si el cuerpo fuera un vestido,
el cual se están quitando, y fuera del cuerpo siguen manteniendo la conciencia intacta, siguen sintiendo, siguen pensando y percibiendo todo lo que ocurre a su alrededor. La diferencia es que ahora lo que perciben no es a través de los sentidos del cuerpo, es a través de otra cosa, pero lo perciben. También sienten ausencia total de dolor. Ya no sienten el cuerpo, por lo tanto, si estaban magullados, heridos o les pasaba algo a nivel físico, dejan de sentir lo que le pasa al cuerpo. Fuera del cuerpo, algunas de esas personas hacen como una especie de viaje a toda velocidad, como si fuera a través de un túnel. Algunas personas lo han descrito así y por eso la experiencia se llama experiencia del túnel con la luz al fondo. Y por eso muchas veces los cirujanos, cuando van a operar a alguien y le van a utilizar la anestesia, les dicen: no vayas hacia la luz, porque eso quiere decir que se están muriendo. La experiencia del túnel con la luz al fondo, como digo, es un viaje que hacen a toda velocidad, como si fuera a través de un túnel, al final del cual llegan a un lugar de mucha luz, de mucha paz y tranquilidad, donde se sienten maravillosamente. Un lugar del cual no se querrían ir. Y en ese lugar suelen tener un encuentro, o bien con seres queridos que ya han fallecido, o con seres que ellos describen como sus guías. Y en ese encuentro se les dice: todavía no ha llegado tu hora, deberías volverte. A veces no se ve a nadie, pero uno percibe que si sigue adelante ya no puede volver. Y entonces se acuerda de las personas a las que va a dejar desamparada. Y es entonces cuando, de forma abrupta también, vuelve hacia atrás y se incorpora otra vez al cuerpo y continúa con su vida. Pero a partir de entonces su vida ha cambiado completamente. ¿En qué ha cambiado? Primera cosa, deja de tenerle miedo a la muerte, porque ha echado un vistazo y lo que ha visto tiene muy buena pinta. No hace falta asustarse. Otra cosa que ocurre, que cambia su esquema de valores. Las personas normalmente estamos muy preocupadas por los aspectos materiales de la vida. La supervivencia, trabajo, pagar las facturas, alimentarnos en el día a día, que ya veo que aquí en Argentina es una odisea, porque me he sorprendido de ver los precios tan escandalosamente altos de la comida. Que lo digo en todas las charlas y al final ya me van a recordar como: mira, el de la comida cara. Ese tipo de cosas, que es verdad que son importantes. Hay personas pues, que quieren también ser famosas, tener éxito, fama, riqueza. Todo el mundo muy preocupado por el aspecto físico, yendo al gimnasio para tener ahí, como decíais, la tabla de lavar. Allí es tableta de chocolate, allí en España. Ese tipo de cosas. Pero estas personas se dan cuenta que todo eso, sobre todo lo último, no es tan importante. Que lo más importante es desarrollar los sentimientos. Por eso a partir de entonces intentan vivir de acuerdo con lo que sienten y valoran más las relaciones humanas. Se dan cuenta que esto es algo primordial. Hay investigadores que ante la gran cantidad de casos como estos que había, dejaron de mirar para otro lado y se interesaron por su estudio, de una manera, como digo, científica, aplicando los mismos criterios que para cualquier otro estudio de investigación científica. Uno de los pioneros en el estudio de experiencias cercanas a la muerte es el Dr. Raymond Moody, psiquiatra y filósofo norteamericano, que ya en los años 70 escribió un artículo titulado Experiencias cercanas a la muerte, un dilema para la medicina. Y a nivel divulgativo su libro Vida después de la vida, que en el momento en el que fue editado pues fue un bestseller en Estados Unidos, quizá porque muchas personas reconocieron en los testimonios de ese libro algo que ellos ya habían vivido. Se calcula que en Estados Unidos se hizo una estadística y se calcula que ha habido entre 3 y 5 millones de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Melvin Morse también ha sido otro investigador que ha hecho estudios sobre experiencias cercanas a la muerte en niños. Él trabajaba en un hospital en Seattle atendiendo urgencias médicas de niños y algunos niños entraban clínicamente muertos y consiguen ser reanimados. Y después de la reanimación cuentan exactamente la misma historia que los adultos. La salida del cuerpo, el ir a un lugar maravilloso, encontrarse con el abuelito o la abuelita que les dice: todavía no te puedes ir porque tus papás se van a quedar muy tristes. El que se ha ido contacta con los familiares que se han quedado.
El propósito, hacernos saber que ellos siguen vivos, que están bien, que no debemos preocuparnos ni sufrir por ellos, que lo que tenemos es que superar el dolor y continuar con nuestra vida e intentar ser lo más felices posible. Hasta el momento en el que nos volvamos a reencontrar, que será cuando nosotros también pasemos al otro lado. Algunos libros que hablan sobre estas experiencias son el de Sol Blanco Soler, Crónicas del Más Allá, o el de Sylvia Browne, Visitas del Más Allá. Hay personas que tienen este tipo de contactos, pero no solo cuando se muere un ser querido, sino que es un contacto más habitual. Son como personas que tienen una línea Wi-Fi con el otro lado o algo así, porque tienen mucha facilidad para contactar. Y es algo, parece ser que es algo que se nace con ello. Aunque haya personas que puedan estar fingiendo un contacto así, que no digo que no haya, yo creo que hay casos que merece la pena estudiar. Y hay investigadores que se han dedicado a intentar comprobar si ese contacto con personas ya fallecidas a través de mediums es real o no. Por ejemplo, la doctora Julie Beischel y el doctor Gary Schwartz, profesores en la Universidad de Arizona. ¿Cuál es el significado espiritual de la enfermedad? Otra pregunta podría ser, ¿qué pasa cuando nos morimos? Y ya que estamos, preguntemos, ¿cuál es el sentido de la vida, no? Pues lo que nos dicen es que somos inmortales y que nuestra vida física no es más que un instante de la vida real y que esta vida real nunca termina. Es decir, que la muerte del cuerpo no es el final de la vida. Solo es una etapa de transición hacia otra existencia menos limitada, en la que todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. También se nos dice que existe un plan para cada uno de nosotros, que lo que pretende es que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar, que sea por nuestros propios méritos, a base de experimentar en el plano físico con libertad, y que las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida no son casualidad, sino que es consecuencia de lo que hemos hecho en vidas anteriores, que antes de nacer ya conocemos cuáles son esas circunstancias, porque las elegimos nosotros, y nos preparamos en el otro plano para cuando vengamos aquí intentar superarlas con éxito. Desde esta perspectiva podemos llegar a entender cuál es el origen de las enfermedades congénitas. Estas enfermedades están relacionadas con los actos realizados en otra vida. Generalmente cuando se han cometido actos que han generado sufrimiento y dolor en los demás, incluso habiendo acabado con la vida de otros seres. Cuando alguien comete actos de semejante naturaleza, ese acto queda impregnado en su propio ser como una especie de tóxico psíquico que le impide continuar con su proceso evolutivo. Necesita deshacerse de él para poder avanzar. Y una de las formas que tiene es, cuando vuelve a nacer, se lo transfiere al cuerpo físico, como si el cuerpo físico fuera una especie de paño, de toalla donde se limpia. Pero a través de esa transferencia se puede producir una alteración en el código genético. Y esto es lo que provoca la enfermedad congénita. Pero en realidad la enfermedad congénita es una circunstancia donde esa persona va a experimentar en sí misma un dolor semejante al que causó en los demás. Y eso es lo que le sirve para aprender, sabiendo que esa circunstancia la ha elegido él mismo. No es nadie quien le obliga a pasar por ahí, es él mismo por el deseo de querer avanzar. Para que se entienda mejor esto, os quiero contar un caso que tuve la oportunidad de conocer. Es el caso de un chico que de pequeño le diagnosticaron una leucemia congénita y a consecuencia de esa enfermedad pues tuvo una vida de mucho sufrimiento. Este chico tenía la ilusión de ser piloto de aviación, pero como no tenía esta enfermedad no le dejaron cursar los estudios de piloto, pero sí los de azafata. Y justo cuando estaba a punto de acabarlos, fallece. Ya os podéis imaginar el dolor de la familia, de la madre, que pensaba que ni la única cosa que le había hecho ilusión en la vida a su hijo la había podido llegar a disfrutar. Y en ese estado de cosas, su hijo desde el otro plano ya se le aparece a la madre. Y le dice, mira mamá, no quiero que sufras por mí. Yo estoy bien, se murió el cuerpo, se acabó la enfermedad, pero te quiero contar el porqué de mi vida. Yo esta afición que tengo a la aviación no me viene de esta vida, me viene de la vida anterior, donde yo fui piloto de aviación.
pero fui piloto de aviación de guerra. Y durante la Segunda Guerra Mundial estuve dejando caer bombas. Y esas bombas hicieron que mucha gente muriera quemada. Yo elegí esta enfermedad porque era una especie de experimentar el ir quemándome poco a poco por dentro. Yo suelo decir que la gran causa de sufrimiento en el mundo es la suma del egoísmo de todas las personas que formamos parte de esta humanidad. Por eso, para poder desarrollar la capacidad de amar, es tan importante desarrollar los sentimientos de amor como eliminar el egoísmo. Y el egoísmo tiene muchas formas de manifestarse. No solo pensemos en el egoísmo material, en la avaricia o en la codicia, que más o menos todos reconocemos como egoísmo. Hay formas de egoísmo que son más sutiles. Incluso imitan al amor, pero no son amor. Y a veces las personas se estancan en esa manifestación egoísta porque no la reconocen. Por eso es importante conocer cómo se manifiesta el egoísmo. Tiene muchas formas. Nosotros les hemos llamado a esas formas de manifestación del egoísmo egosentimientos. Hay muchas, en los libros hablamos de cómo reconocerlas, de cómo identificarlas y hacer algo para mejorarlas. Yo, por cuestión de tiempo, solo os voy a hablar de dos que me parecen especialmente importantes, que son el apego y el miedo. Pero antes de eso me gustaría hablaros de cuál es el primer paso que deberíamos dar para poder desarrollar la capacidad de amar. Para mí ese paso es el amarse a uno mismo. Porque la persona que no se quiere a sí misma difícilmente puede querer a las demás. Sabemos que hay personas que tienen la autoestima muy baja, que no tienen ni ganas de vivir. Por tanto, ¿qué puede hacer una persona sin ganas de vivir por los demás? No puede hacer nada. Tiene que recuperar sus ganas de vivir. Y solo hay una manera de hacerlo: empezar a amarse a sí misma. ¿Pero qué es amarse a uno mismo? Sería una buena pregunta, porque a veces también tenemos una confusión respecto a lo que es amarse a uno mismo. Hay gente que confunde amarse a uno mismo con satisfacer el propio egoísmo. Hay personas que dicen, no, si yo me quiero un montón, hago todo lo que quiero en la vida. Quería un coche, último modelo, me ha costado 1 millón de pesos, he arruinado a la familia, pero tengo lo que quería, me quiero un montón. Esto no sería amarse a uno mismo tal y como yo lo entiendo, sino más bien satisfacer un capricho material. Cuando hablo de amarnos a nosotros mismos me refiero a reconocer cuáles son nuestras necesidades afectivas y nuestros sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. Y para poder hacer eso es necesario que nos conozcamos interiormente. Conocernos interiormente significa saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos, porque dentro de lo que pensamos está la influencia de toda la educación que hemos recibido. Y si es una educación represiva con los sentimientos, podemos estar actuando por lo que pensamos en contra de lo que sentimos. Y eso nos hace sufrir. Un ejemplo para que se entienda mejor lo que quiero decir. Pongamos el caso de una mujer que se casó cuando era joven, pero después de varios años en la relación de matrimonio se ha dado cuenta de que no es feliz porque no está enamorada del marido. Si esa mujer se amara a sí misma, reconocería que no está enamorada. Y el siguiente paso sería decir al marido, yo no estoy enamorada de ti, como no estoy enamorada, ni soy feliz yo, ni te puedo hacer feliz a ti. Vamos a dejar la relación. Pero imaginemos que esa mujer fue educada en la educación tradicional que le decía que el matrimonio es para toda la vida y que romperlo es un pecado. Aunque eso no es lo que más nos afecta. Lo que nos afecta es el qué dirán o el cómo van a reaccionar los demás si damos ese paso. Empezando por la pareja. ¿Lo va a entender o va a tomar represalias contra mí para obligarme a continuar? O la familia, que también puede no entenderlo y querer obligar a que continúe la relación. ¿Qué va a pasar con los hijos en el caso de que hubiera hijos en la relación? O con la vida, ¿no? Si entre los dos ya no podíamos ni pagar el alquiler o la hipoteca. Pues imaginaros que esa mujer, por alguna de esas razones o por una suma de todas ellas, decide continuar esa relación. Tenemos aquí el caso de una mujer que no se ama a sí misma porque actúa de acuerdo con lo que piensa, influenciada por la educación que ha recibido, pero en contra de lo que siente. Y a consecuencia de eso sufre. Y si ese sufrimiento se prolonga, puede acabar manifestándose en forma de enfermedad. Por eso es muy importante que todos pensemos, nos preguntemos si somos felices o sufrimos en la vida. Y si reconocemos que estamos sufriendo,
que identifiquemos cuáles son las causas de ese sufrimiento. Y si reconocemos que es porque no vivimos de acuerdo con lo que sentimos, eso tiene solución. Primero aclaremos cuáles son nuestros sentimientos y cuando ya lo tengamos claro, tomemos decisiones que nos lleven a vivir de acuerdo con lo que sentimos. Seguramente si damos ese paso, nuestra vida mejorará notablemente. No digo yo que seamos perfectamente felices, pero seguramente sufriremos mucho menos. También en el tema del amar a los demás a veces estamos confundidos. Creemos que amamos bien a los demás, pero ese amor está impregnado de egoísmo. Para mí el verdadero amor, en su grado máximo, ha de ser incondicional. La persona que ama de verdad no espera nada a cambio de su amor. Y el que actúa por interés no ama verdaderamente. También es necesario que el amor sea libre. No se pueden forzar los sentimientos. Tú no puedes obligar a nadie a que te quiera, ni te puedes obligar a querer a alguien a la fuerza. Esto es algo que ha de nacer espontáneamente, y más en el tema de la relación de pareja. Seguramente cuando hablo de esto nadie se identifica. Por ejemplo, cuando uno piensa en el amor a sus hijos, piensa, no, yo a mis hijos los quiero más que a mi vida. Daría mi vida por ellos. Pero con todo lo que estoy haciendo por ellos, y mira cómo me lo pagan. Eso también se suele decir, ¿no? Más de uno lo habrá dicho. A partir de hoy ya no lo dirá, porque se va a acordar de lo que voy a decir ahora. Por lo menos no delante de mí. Y es que en esa forma de querer, del mira cómo me lo pagan, estamos reconociendo que sí que esperamos algo a cambio. No es tan incondicional lo que hacemos por nuestros hijos. ¿Y qué esperamos a cambio? Que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos. Por lo tanto, no respetamos su libertad. Por tanto, en esa forma de querer ya hay una parte egoísta. Y esa forma de querer egoísta es lo que llamamos apego. El apego es lo que se conoce vulgarmente como el amor posesivo. La forma de amar de personas que creen que la persona amada les pertenece y que eso les da derecho a decidir por ellas. Se vulnera la libertad y la voluntad del ser amado. Incluso se retiene a esa persona a su lado en contra de su voluntad. Estamos cansados de ver en la televisión casos de violencia de género que acaban con el asesinato de la... No sé, aquí me dijeron que también, en España, todos los días. Aquí también. Mujeres que acaban asesinadas a manos de sus exparejas, porque estos, ante la imposibilidad de retenerlas, después de haberlas maltratado, las acaban matando. Y esa persona que comete el asesinato se cree que lo ha hecho por amor, pero a eso no le podemos llamar amor, eso es apego. La persona que ama de verdad respeta la libertad del ser amado y procura su felicidad. Y si su pareja le dice que no quiere continuar la relación, jamás la persigue para obligarla a seguir. Deja que haga su camino y uno intenta rehacer su vida. Porque ¿de qué serviría obligar a esa persona que esté a tu lado? A lo mejor está a tu lado, pero no te ama. Si no te ama, no te puede hacer feliz. Ni tú vas a ser feliz con ella. Ella es desgraciada, tú también. Por lo tanto, lo justo es que cada uno siga su camino. Algunos ejemplos de cómo se vulnera la libertad de otra persona por culpa del apego. Hay apego en la madre que retiene a los hijos a su lado cuando son mayores y se quieren independizar, o en el marido que considera a la mujer de su propiedad e intenta anular su libertad y voluntad para satisfacer sus deseos. Quien dice marido a la mujer, dice mujer al marido. En realidad, en cualquier relación de pareja, haya o no un vínculo de matrimonio de por medio, cuando uno de los dos se cree con el derecho de vulnerar la libertad del otro y está actuando con apego. Y si eso no lo reconoce y lo cambia, lo que consigue es hacer sufrir y sufrir él mismo. Algunos libros que hablan sobre la relación o la diferencia entre el amor y el apego son la saga de libros de Ami, de Enrique Barrios. Son cuentos, pero que dicen grandes verdades, además de una forma muy sencilla, pero a la vez profunda. Por eso los recomiendo. Y ya para acabar la charla, y como dije al principio, me gustaría hacerlo hablando del miedo. ¿Cuál es el miedo que creéis que es más pernicioso, que más hace sufrir al ser humano? ¿Tenéis alguna idea? La pérdida. Miedo a la muerte, miedo a la pérdida, a la enfermedad, a la pobreza, soledad, a la muerte, a no ser querido. Tú le has dado. Esa es la que yo quería decir. Las otras también son miedos importantes, no quiero decir que no. Miedo a no ser querido, tal y conforme uno es.
Dentro de eso entra el miedo a la incomprensión, al rechazo, al desprecio, a la agresividad y finalmente a la soledad, que también ha dicho alguien, a no ser querido por nadie, quedarse solo. Cuando una persona tiene miedo a no ser querida, muchas veces lo que hace es amoldarse a una forma de ser que no es la suya, sino que es la que los demás esperan de él. Queremos agradar, que nos quieran, y creemos que si complacemos a los demás en todo, nos van a querer más. Pero si en ese esfuerzo de complacer a los demás renuncias a tu libertad y a tu voluntad, lo que consigues es ser un esclavo en tu propia vida. Además, tampoco consigues que te quieran más, porque la persona que realmente te quiere jamás te va a pedir que renuncies a tu libertad y a tu voluntad. Y si te está pidiendo eso, no te quiere, solo se está aprovechando de ti, como ocurre aquí en la diapositiva de la imagen. Por tanto, pienso que renunciar a la libertad es un sacrificio inútil. No conseguimos que nos quieran más, solo que se aprovechen más de nosotros, aunque sea de nuestra familia, incluso de nuestra pareja. Dependiendo de cómo se manifiesta el miedo, uno se puede predisponer a unas enfermedades o a otras. Por ejemplo, el miedo que se manifiesta como angustia, enfermedades del aparato respiratorio como el asma. El miedo que se manifiesta como miedo a expresar opiniones, sentimientos, verbalizar, enfermedades en la zona de la garganta como el hipotiroidismo. El miedo que se manifiesta como represión de la personalidad, conflictos indigestos y enfermedades del aparato digestivo. Y el miedo que se manifiesta como inseguridad, enfermedades relacionadas con los huesos y la sangre. ¿Cómo se puede superar el miedo? Pues primero hay que reconocer que se tiene miedo. Y luego, cuando ya se sabe que se tiene miedo, lo que se tiene que intentar uno es enfrentarse a esas situaciones que le generan miedo con valor. Dentro del mundo tiene el mismo origen, la ausencia de amor, llamémosla egoísmo. Igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno, como vivimos en la actualidad, cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En nuestra voluntad está el hacer ese cambio, desde el egoísmo hacia el amor, desde el interior al exterior, porque con el cambio del interior, el exterior, el mundo entero cambiará. Nosotros no podemos cambiar a los demás, solo nos podemos cambiar a nosotros mismos. Y esperar que los demás lo tomen de ejemplo, y si no, no pasa nada. No les incordiemos. Pero imaginad si hubiera muchas personas que hicieran ese cambio individual. Y ya para ir acabando la exposición y como resumen, deciros que para mí la enfermedad, desde el punto de vista espiritual, tiene dos orígenes. Por un lado tendríamos las enfermedades adquiridas, que tienen que ver con las cosas que ocurren en esta vida, son las que hemos hablado en la parte primera de la charla. Muchas veces porque no sabemos o no queremos asumir las circunstancias de nuestra vida, eso genera sentimientos de rabia, de impotencia, de desesperanza, frustración, tristeza, amargura, porque no entendemos por qué nos pasan ciertas cosas en la vida. También puede ocurrir que vengan porque no actuamos de acuerdo con lo que sentimos. En ambos casos, la enfermedad física actúa como una especie de alarma que nos avisa de una enfermedad peor, que es la enfermedad del interior. Y están ahí en realidad para motivarnos a hacer un cambio, porque parece ser que el ser humano, hasta que no se pone enfermo, no cambia. Nos preocupamos mucho de nuestro cuerpo, pero poco de nuestra alma. Por otro lado, teníamos las enfermedades congénitas. Estas enfermedades tienen que ver con los actos realizados en otras vidas. Son pruebas que uno elige antes de nacer para empezar a cambiar. El mundo cambiará cuando cambie la gente.